Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey. En Hechos 20, vamos a continuar donde nos quedamos. Y vamos a estudiar del versículo 13 al versículo 21 el día de hoy. Este es nuestro tema 41. Que le he titulado Siervos Ejemplares. ¿Están listos para recibir la palabra? ¿Sí? ¿Están listos para obedecer la palabra? Amén, gracias a Dios. Porque no solamente se trata de ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. De vivir la palabra. Déjenme iniciar con una noticia que ocurrió en el año 2021. La noticia dice de esta manera: niños imitan a sicarios. A mí me dio risa cuando empecé a leer esto. Asesinaron y torturaron a una gatita. Da risa al inicio, ¿no? Y dejaron amenazas contra la familia del animalito. Así dice el título de esta noticia. Gran consternación es la que ha causado un grupo de niños de entre 10 y 14 años que torturaron y asesinaron de manera cruel a una gatita que se llamaba Ginny. Así le pusieron a la gatita. Para llevar a cabo su malévolo plan, les voy a pedir que pongan en modo silencio sus celulares. Para llevar a cabo su malévolo plan, imitaron las acciones del crimen organizado, ya que metieron el cuerpo del animalito en una bolsa y lo aventaron afuera de la casa de su dueña junto a una amenaza escrita. En cuanto a la familia de la dueña de esta gatita, acudieron a las autoridades para denunciar el terrible maltrato e interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de Zacatecas. De acuerdo con la información, fue el pasado martes, dice esta noticia, cerca de las 19:30 horas, cuando la señora Guadalupe Ortega llegó a su casa en la colonia Colinas del Padre y percató que en su puerta había una bolsa de basura. La mujer se llevó el susto de su vida cuando abrió la bolsa y notó que había una cola y unas patitas de gato, por lo que se detuvo en su inspección y la cerró de inmediato. Guadalupe entró con gran desesperación a su casa para revisar que sus 5 gatos estuvieran bien. Pero fue cuando entonces notó que había un mensaje escrito que decía: tengo a su gata,
junto a figuras obscenas contra la mujer. Estoy hablando de niños de 10 y 14 años. El cuerpo de Ginny fue levantado por personal de la fiscalía, quienes detallaron que la gatita tenía un mecate atado al cuello con un tronco, y se presume que el cuerpo fue arrastrado hasta que fue despedazado por completo. Especialistas en psicología y criminología han lanzado una advertencia muy seria sobre este hecho, pues califican que ha sido gravísimo y es una llamada de atención, pues la reproducción de estos casos con violencia extrema dan origen a hechos criminales de mayor causa. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Qué opinan de esto? Al principio da risa. Mataron a una gatita. Están jugando a ser sicarios. Hermanos, ¿saben por qué el imperio del narcotráfico está creciendo a pasos agigantados en nuestro país y en todo el mundo? En realidad hay varias causas, pero una de ellas es muy silenciosa y actualmente las autoridades y principalmente las familias no le están poniendo atención, la atención debida para atenderla. Bueno, esta causa tiene que ver con los niños que desean ser como ellos. El problema del narcotráfico es más serio de lo que podemos imaginar. Miles de personas han muerto y no se limita únicamente a vender drogas. Ahora secuestran, ahora piden derecho de piso a todos los negocios, etc. Alguien dijo con mucha razón lo siguiente: la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica. Permítame leerle algunas frases de los sicarios, de algunos sicarios reconocidos. ¿Plata o plomo? ¿Qué quieres? ¿Plata o plomo? La vida hay que vivirla irresponsablemente, pero con responsabilidad. La gente, de alguna manera, trata de saber qué se siente o qué sabor tiene, y ahí va creciendo la adicción. Me sobra quien me odie, pero nunca falta quien me quiera. Eso es lo que dicen algunos sicarios reconocidos. Otra frase dice así: a veces yo soy Dios. Si digo que un hombre muere, muere el mismo día. Otra frase: te observan, te critican, te envidian y al final te imitan. ¿Sabía que en algunos lugares a ellos los ven como héroes? Son los Robin Hood de la época actual, que roban a los ricos para darles a los pobres. Les llevan su despensa también. Pregunta: ¿Dios aprobará robar para darle al pobre? En otras palabras, ¿el fin justifica los medios? Por supuesto que no. Bien, los niños al ver estos ejemplos a su alrededor desean ser como ellos, quieren imitarlos en su manera de vivir. Aprovecho para decirle que este problema nunca va a terminar. Aunque usted vaya a los montes y reprenda y ate al espíritu del narcotráfico, no va a terminar de esa manera, a menos de que todos ellos reciban el evangelio de manera individual en sus vidas. No hay otra manera, hermanos. Mientras existan personas que compren las drogas, siempre habrá alguien que las venda. ¿Está de acuerdo? No se va a terminar. Hermanos, hablar el día de hoy de vidas ejemplares es como hablar de una especie en peligro de extinción. A falta de vidas ejemplares, sobre todo en el hogar, las próximas generaciones están poniendo su mirada en personas rebeldes, groseras, adictas, soberbias, crueles, y la lista no termina. En fin, hay muy pocos que son dignos de imitar, que llevan una vida íntegra, justa y congruente. Pero por todos lados abundan los malos ejemplos como el que ya vimos. ¿Pero qué me dicen de los famosos, de las estrellas musicales y ahora de los influencers, de los youtubers, que tienen hechizados a millones de jóvenes alrededor del mundo, que literalmente se están tragando sus ideas, sus filosofías? ¿Sabía? Millones de vistas de un youtuber ahí. Hay uno muy popular en las redes que está avientando su veneno a los adolescentes. Y los adolescentes están hechizados ahí con eso.
tragándose todas sus ideas y sus filosofías. Bueno, ya si nos metemos al hogar, tenemos padres que son adúlteros, borrachos, golpeadores, que de todo se enojan, insultan a su esposa y a los hijos, y ni siquiera se imaginan el daño que les están ocasionando. Esos padres que se conducen así son malos ejemplos para su familia. Y algunos todavía tienen la desfachatez de decirles a sus hijos que se porten bien. Querido padre, te estás dando un disparo en tu propio pie. Dentro del mismo hogar tenemos mujeres chismosas, imprudentes, son indecorosas en su manera de vestir, irrespetuosas con sus esposos y arrastran con su mal ejemplo a sus hijas que un día harán lo mismo que ellas. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué nuestros hijos son como son? ¿Y por qué están como están? ¿Por qué son iracundos? ¿Por qué son desobedientes? ¿Por qué tienen su corazón inclinado al mundo? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué su hijo no ora? ¿Por qué no lee la Biblia? ¿Por qué no asiste a la iglesia? ¿O por qué llega tarde? ¿Se ha preguntado, mi hermano? Como dice un pastor, con esta reflexión les voy a dejar una mosca en sus oídos. Pero esto no para aquí. Como les dije, por todos lados abundan los malos ejemplos. ¿Y qué me dicen de los artistas cristianos que hacen giras y cobran miles de dólares por sus espectáculos y que asisten a los premios Grammy para ser exaltados por los hombres? Si un hermano débil en la fe ve a este supuesto levita cobrando y promoviendo sus cantos, le va a sembrar lo mismo en su corazón. Y si le seguimos, también tenemos a los pseudopastores y falsos apóstoles que manipulan a la gente para sacarle su dinero. Estos falsos ministros se paran ante multitudes y ahora todas esas multitudes quieren ser como ellos. Hermanos, debido a falta de vidas ejemplares, los valores, fundamentos y principios básicos se están cayendo a pedazos. En otras palabras, nuestro mundo está agonizando porque hay muy pocos que se mantienen firmes, que se mantienen íntegros, que mantienen sus convicciones hasta el final. Pero pasemos a las buenas noticias. Respiren. Qué bueno. En las Escrituras tenemos la vida ejemplar de nuestro Señor Jesús. Él nos ha dejado sus pisadas de integridad, de consagración, de humildad, de amor y justicia. Y sobre todo de servicio. ¿Para qué? Para que la sigamos. Efesios 5:1 dice la Escritura: sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. La palabra imitar aquí es mimetes en el griego, que viene de una expresión del teatro para los mimos, pero significa más que imitar los movimientos físicos. Aquí incluye expresar en carne propia el carácter y el espíritu del modelo a seguir. ¿Y quién es nuestro modelo a seguir? El Señor Jesús. Los que son padres no me dejarán mentir, que sus hijos quieren ser como ustedes, que los quieren imitar en todo. Ustedes son su ejemplo a seguir, son sus héroes. De la misma manera, como hijos de Dios, nosotros queremos ser como nuestro Dios. Anhelamos parecernos más a Él, seguir sus pisadas y su ejemplo en todo. Habiendo dicho esto, el día de hoy, en nuestro estudio veremos 3 características ejemplares de un doulos, de un siervo de Dios. Su nombre, Saulo de Tarso, mejor conocido como el apóstol de los gentiles. Estas características tienen que ver con una conducta íntegra, el servicio humilde y la enseñanza fiel a la palabra de Dios. Características que deberían tener todos aquellos que quieren ser siervos ejemplares. Vamos a Hechos 20, versículo 13 para comenzar a estudiar estos versículos.
Lea conmigo. Nosotros, ya se incluye el médico Lucas, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí, al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. ¿Se acuerdan de Tales de Mileto? Un filósofo. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Bueno, estos versículos narran ciertos detalles del viaje que nos muestran claramente que Lucas estaba presente con el grupo y recogía cada detalle en su diario para posteriormente dejarlo sobre este libro. El apóstol Pablo pasó en pocos días por Asón, Mitilene, Quío, Samos, Trogilio, hasta llegar a Mileto. Es decir, rodeó toda la ciudad de Éfeso porque quería llegar a la celebración del Pentecostés. A la fiesta de Pentecostés también se le conoce como la fiesta de las semanas, el Shavuot. También se le conoce como fiesta de los primeros frutos, en el hebreo, Hat Abikurin, así se dice. En esta fiesta los judíos le traían las primicias de la cosecha al Señor, demostrando de una manera muy solemne, muy respetuosa, el lugar que Dios ocupaba en sus corazones. ¿Cuál, hermanos? El primer lugar, el número 1. La fiesta de Pentecostés nos recuerda también a los primeros creyentes que recibieron al Espíritu Santo, haciendo que hablaran en otras lenguas y que 3,000 fueran salvos. Eso lo estudiamos en el capítulo 2 de este libro de Hechos. Bien, Pablo, como un buen judío, quería pasar su Pentecostés, reconociendo de esta manera a Dios como el número 1 en su vida. El número 1. Ustedes saben cuál es el orden de Dios. Dios es el primero. Después, ¿qué sigue? La familia, el trabajo, después lo que podamos hacer en el servicio de la iglesia, etc. Ese es el orden. Pero pues otros invierten el orden terriblemente. Sigamos leyendo. Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Es decir, ya estando en Mileto, el apóstol Pablo mandó llamar a los ancianos. Llamó a los líderes de la iglesia. Tuvo una reunión con ellos y los mandó llamar porque les quería decir unas palabras muy importantes antes de su partida. Y comenzó con hablarles acerca de su ejemplo que les dio durante 3 años. Aquí básicamente el apóstol describió las características ejemplares que debe tener un siervo de Dios. Hermanos, el Nuevo Testamento enseña que el alma del liderazgo es el ejemplo. Jesús dijo en Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El escritor de Hebreos nos exhorta que veamos cuál ha sido el resultado de la conducta de nuestros pastores e imitemos su fe. Claro que si es mala, no tienes por qué imitarla. Pedro, en su primera carta, exhorta a los siervos de Dios a que sean ejemplos de la grey. Pablo les dijo a los corintios, os ruego que me imitéis. También instruyó a los filipenses y les dijo, sed imitadores de mí. Pablo elogió de una manera sobresaliente a los tesalonicenses diciéndoles lo siguiente, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. El consejo que Pablo le dio a su hijo Timoteo fue, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Alguien sabe
De los que están aquí presentes, ¿qué dice el Proverbio 1810? A ver, otra vez voy a ponerlos a prueba. ¿Saben lo que dice? Las palabras se las lleva el viento. ¿Sí lo conocían o no? Pero el Proverbio 1320, ¿quién sabe qué es lo que dice? Dice lo siguiente: no te preocupes si tus hijos no te escuchan. Ellos te observan todo el día. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Eso es lo que dice. Apúntelo. Ya les he mencionado más de una ocasión, pero lo voy a volver a decir. Si usted quiere ir a Israel y les quiere predicar a los judíos, lo que van a hacer ellos es pararlos en seco. Y te van a decir: no me digas nada. Yo voy a ir a tu casa, yo voy a ver tu vida, voy a ver cómo tratas a tu esposa, voy a ver cómo la esposa trata al esposo, voy a ver sus hijos y después yo les voy a decir en qué creen. Hermanos, qué importante es ser siervos ejemplares. Pablo fue un siervo ejemplar en toda la extensión de la palabra. Por eso dijo él: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Otras versiones dicen: así que sigan mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. ¿Quién de nosotros el día de hoy podemos decir: sigan mi ejemplo, porque yo sigo el ejemplo de Cristo? Padres, ¿quién de ustedes pueden decirle a sus hijos: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo? Servidores, ¿quién de ustedes pueden decir: sigan mi ejemplo de servicio, porque yo sirvo como Cristo sirvió? Sin lugar a duda, lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es poniendo la vara muy alta con esta frase. Muy, muy alta. Bien, la primera característica de un siervo ejemplar es que se conduce dentro y fuera de la iglesia como un siervo de Dios. Íntegro, de una sola pieza. No es otra persona cuando está allá afuera. Sigue siendo el mismo. Hechos 20:18. Lean conmigo este versículo. Y vean lo que les está diciendo su pastor, Pablo, a los líderes de esta iglesia. A sus pastores, tenía pastores, líderes. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Pablo les dijo, en otras palabras: queridos pastores y diáconos, ustedes han visto cómo me comporté desde el primer día en que llegué. Ustedes vieron mi vida, conocieron mi proceder. Y el apóstol Pablo, hermanos, había tenido un comportamiento ejemplar entre ellos. Él fue un ejemplo desde el primer día y siguió con ese ejemplo durante 3 años, durante esa estancia que él estuvo ahí con ellos. Hermanos, uno de los requisitos para los pastores, de acuerdo a la palabra, es que sea irreprensible. Esta palabra irreprensible en el griego es anenkletos, que describe el efecto de una vida por encima de toda reprensión. Irreprensible no significa ser perfecto sin pecado, hermanos, porque si así fuera, nadie estaría calificado para este hermoso oficio. Más bien se refiere a un estándar alto y maduro de ser un ejemplo constante en todas las áreas de su vida. Ninguno de los líderes de Éfeso reprochó el buen comportamiento que Pablo tuvo cuando estuvo con ellos. Y esto me recuerda a Daniel, un joven santo, un joven responsable, íntegro, honesto y un excelente administrador de los bienes del rey. Resulta que los príncipes le tenían mucha envidia a Daniel, porque era uno de los principales gobernadores y buscaban ocasión en lo relacionado al reino para acusarlo ante el rey Darío. Pero las escrituras dicen que no le hallaron nada, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él.
Pablo también tenía una vida irreprensible delante de Dios y por lo tanto su vida estaba limpia delante de los líderes de Éfeso. Él no escondía nada. Proverbios 20:11 dice así: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Aún el muchacho. Pero veamos otra característica, la segunda característica. Servicio humilde. Hechos 20:19. Dice así la Escritura: sirviendo al Señor con toda humildad. Aquí la palabra sirviendo viene de la palabra griego douleu. Viene de la palabra, y esta palabra griega viene de otra, que es doulos, que significa ser esclavo. En el hebreo para siervo tenemos la palabra ebed, que significa criado, jornalero, servidor. También significa esclavo. Y Pablo se consideraba como un doulos de Cristo, como un esclavo de Cristo. Vayamos a Romanos 1:1 para ver esto que les estoy mencionando. Pablo, siervo, doulos, lo que significa esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, consagrado, dedicado para el Evangelio de Dios. La palabra doulos se utiliza exclusivamente para describir el estatus de un esclavo o una actitud que corresponde con la de un esclavo. Significa sirviendo como esclavo. ¿Sabía que los esclavos no tienen libertad ni derechos? Ser esclavo de alguien era ser de su posesión, atado a obedecer su voluntad, sin dudar ni argumentar. Los lectores cristianos antiguos, como Ignacio y Policarpo, se vieron a sí mismos como esclavos y decían lo siguiente: amarren su túnica suelta y sirvan como esclavos de Dios en temor reverente y en verdad. Hermanos, ¿cuántos saben que el Señor nos ha comprado a precio de sangre y que le pertenecemos doblemente? ¿Por qué? Porque Él nos creó y nos salvó. Él ha pagado por nosotros. Somos esclavos por amor. Nos debemos a Él en cuerpo y en espíritu y en alma. El cristiano verdadero, o el cristianismo verdadero, perdóneme, no es sumar a Jesucristo a nuestra vida. Más bien es dedicarnos a Él por completo, sometiéndonos enteramente a su voluntad. Ya no voy a hacer mi voluntad, sino la tuya. Y procurando agradarlo por encima de todo y de todos. Agrade a Dios, mi hermano. Agrádelo a Él con todo su corazón. No agrade al hombre. No trate de agradarlo. A veces por tratar de agradar al hombre cedemos a tantas cosas. Cedemos. No, póngase firme y agrade a Dios. En otras palabras, ser siervos es ser esclavos de Cristo. Y en los tiempos de Jesús, esto era algo muy común. Ser esclavo era estar totalmente subyugado al amo en todo. Como lo vamos a ver en un ejemplo que el Señor nos da. Era normal todo eso. Por eso Él sacó estas palabras y nos dio este ejemplo acerca de la esclavitud. Vaya conmigo a Lucas 17, versículo 7. Y ahora que se acercan las fiestas navideñas, por agradar al patrón, ahí le pone su cerveza y tómate la cerveza conmigo. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y empezamos a ceder terreno. No lo voy a hacer. Pero es que ya no trae alcohol. No lo voy a hacer. Vamos a leer este versículo. Lucas 17, 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Cuántos saben que arar y apacentar el ganado son trabajos muy duros?
que agotan la fuerza y la resistencia del trabajador. Bueno, es importante mencionar que estas palabras se las dirigió a sus discípulos, no a las multitudes. Lea conmigo el versículo 8. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú, dice el Señor. Bueno, Jesús aquí está ilustrando a un siervo que regresa a la casa de su amo después de un arduo día de trabajo, arando o apacentando el ganado. Cuando el siervo llega a casa, su señor no le sirve, no le da de comer. Su señor espera que el sirviente siga sirviendo porque todavía hay mucho trabajo que hacer. Bueno, voy a desafiar el día de hoy a los varones. ¿Cuántos quieren ser desafiados? Eso también lo dije alguna vez. Voy a desafiarlos. ¿Quieres saber, estimado varón, si realmente eres un siervo? Yo sí, yo quiero saber, quiero conocer. Bueno, mañana, después de tu trabajo, después de pasar 12 horas en tu trabajo, cansado y con mucha hambre, quiero que vayas primeramente a lavar los trastes. Les dije que los iba a desafiar. Después de eso, después de que lavaste los trastes, vas a ir a la cocina y le vas a preparar el platillo que le gusta más a tu esposa. Sí, con el hambre y todo cansado. ¿Sí lo van a hacer, varones? A ver, mujeres, ¿cuál es su platillo favorito? Es su momento. ¿Chiles rellenos? ¿Enchiladas? Enchilada es la que se va a dar el varón, porque no lo va a querer hacer. ¿Qué más? ¿Pozole? Pero como ya existe la comida fast, rápida, van a ir ahí con la que vende tortillas y ahí te vende huevito, frijolitos y vas a llegar y aquí está, mi amor, tu platillo favorito. Después de que le hayas preparado su platillo, vas a ir a lavar los trastes. Y después de eso, te vas a servir de comer. En el problema que me estoy metiendo, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo aquí. Dice el Señor Jesús, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. El amo no agradece al siervo por el trabajo que hizo. Por lo tanto, hermanos, no servimos a Jesús para que nos agradezca o nos alabe. ¿Quién espera que el Señor nos agradezca después de que nuestro trabajo en algunas ocasiones lo dejamos incompleto o lo hacemos mal? Versículo 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y algunos ni siquiera llegan a siervos inútiles, porque no lo hacen bien. Bueno, el día de hoy, muchos proyectan una imagen de supersiervos de Dios. Imagen que los hace ver como todo menos como siervos inútiles. Hermanos, el día de hoy la iglesia necesita menos grandes y más siervos. A pesar de sus logros, predicando el evangelio, Pablo era un hombre humilde, servía con humildad. Pablo nunca mostró arrogancia. Él podía decir que había hecho más que todos los apóstoles para después decir humildemente, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo no se creía superior a los demás. Él dijo, solo soy un simple servidor, aludiendo a la humildad que un siervo debe manifestar. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 3:5, si no me equivoco, que dice así,
¿qué? Pues es Pablo. ¿Y qué es Apolos? Apolos era un hombre poderoso en predicar la palabra. Y dijo, solo somos servidores. Solamente somos servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Jesús dijo unas palabras muy profundas directamente al corazón de aquellos que lo estaban escuchando. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es decir, hermanos, la humildad en la vida es la expresión visible de un corazón que es humilde. Lo contrario, a un siervo humilde, como Pablo, lo encontramos en Diótrefes. ¿Han leído acerca de este hombre o no? ¿Quién es ese? Bueno, Diótrefes fue un siervo soberbio y que quería tener el primer lugar en la iglesia. Nada más le gustaba mandar. Vamos a la tercera carta de Juan. Y vamos a leer el versículo 9. Está atrás de Apocalipsis. Inmediatamente, si no me equivoco. Pero vean, voy a leerles este versículo en otras versiones. También, pero vamos a leerla en la Reina Valera. Vamos a comenzar con esa versión o esa traducción. Tercera de Juan 1:9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, ¿saben qué significa Diótrefes? Educado por Zeus, por un dios pagano. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Otras versiones dicen, he escrito algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero, entre ellos no nos recibe. Yo escribí una carta a la iglesia, pero Diótrefes no acepta mi autoridad, pues le gusta mandar. Le escribí una carta a la iglesia, pero Diótrefes no acepta lo que decimos. Él siempre quiere ser el que manda. ¿Cuántos quieren ser? Los que mandan. Aquí nada más se hace lo que yo digo, dicen los varones. En el libro de Marcos, capítulo 10, tenemos una gran lección del maestro de maestros. Jesús no fue el príncipe de los predicadores. Él es el rey supremo de todos los predicadores. Él es el que enseña de una manera extraordinaria la palabra de Dios. Nadie como Él para predicar la palabra de Dios. Y no ponga su mirada en los hombres. Póngala en el Señor Jesús. Bueno, en este capítulo 10, el Señor estaba realizando su último viaje a Jerusalén, en donde le esperaba la cruz. En el camino, les explicó a sus discípulos que solo de esta manera se podría establecer el reino de Dios en la tierra. Al mismo tiempo, les estaba enseñando los principios del reino. Por ejemplo, les dijo que muchos serán postreros y los postreros primeros. Eso lo dijo el Señor, dando a entender que su reino no se establecía según los criterios humanos que encontramos en este mundo. También les dijo que para entrar en el reino de Dios era necesario recibirlo como un niño. Esto quedó perfectamente ilustrado con la historia del joven rico que no fue capaz de depositar su confianza en Cristo y depender únicamente de Él para entrar en la vida eterna. Y en los siguientes versículos vamos a considerar que la grandeza dentro de su reino tampoco se consigue como en el mundo, sino a través del servicio. Ahora bien, hermanos, recordemos que los discípulos escuchaban las enseñanzas de Jesús, pero se resistían una y otra vez a aceptarlas. Para ellos el establecimiento del reino se debería de llevar a cabo por medio del poder de Cristo y no por morir en una cruz. Y ellos aspiraban a ocupar los puestos más distinguidos dentro de ese reino, buscando influencias y favores. Con esto debemos examinarnos constantemente, puesto que estas tentaciones no solo pertenecen al pasado, sino que están arraigadas a la naturaleza caída del hombre y se manifiestan en todo tiempo y lugar, dentro de la iglesia también.
Dentro de este mismo pasaje encontramos una petición egoísta que le hicieron los hermanos Boanerges. ¿Quiénes eran los hermanos Boanerges? Los hijos del trueno, Jacobo y Juan. ¿Y cuál era esta petición? Ellos le dijeron, concédenos en tu gloria que nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Casi no le pedían nada. Casi nada. Casi le decían, Jesús, hazte a un lado, déjame tu lugar. Y el Señor Jesús les contestó, no saben lo que piden. Y les hizo una pregunta. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo, ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos, ¿qué contestaron? Podemos, sin saber lo que estaban diciendo. El Señor Jesús les estaba diciendo en otras palabras, ¿están dispuestos a padecer y morir como yo? Y aunque Él les había explicado numerosas veces que habría de ser crucificado, ellos evidentemente no lo habían entendido. ¿A qué tipo de bautismo se estaba refiriendo el Señor? Ni tampoco tenían un concepto real de lo que se estaba agitando en el vaso, en la copa, que les estaba pidiendo que bebieran. ¿Qué se estaba agitando? La ira de Dios, la furia de Dios. Y alguien tenía que tomar de ese vaso. Y la Escritura dice que Jesús la tomó hasta el fondo. En otras palabras, Él les estaba diciendo, ¿están dispuestos a ser sumergidos, ser bautizados, como yo en el sufrimiento y dolor? Y ellos dijeron, sí, no sabían ni qué onda. En una ocasión, el Señor Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me han seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Seguramente, estas palabras captaron, atraparon la atención de Jacobo y de Juan. Por eso hicieron esta petición. Queremos estar sentados a tu derecha y a tu izquierda. Entonces, ¿qué pasó? Los discípulos, al escuchar esto, se enojaron contra Jacobo y Juan, pero también porque querían lo mismo, hermanos. Hubo una discusión muy acalorada. Después el Señor llamó a sus discípulos y les dijo lo siguiente: los gobernantes se enseñorean, ejercen autoridad y poder sobre las naciones, pero entre ustedes no será así. Sino el que quiera hacerse grande, ese será vuestro servidor. Porque yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Pero vaya conmigo a la palabra para que lo vea. En Marcos 10:42. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? En otras palabras, en el mundo los gobernantes no solo imponen su autoridad, sino que abusan de ella en algunas ocasiones. En el mundo, los primeros son los ricos, los poderosos, los fuertes. Es necesario, por lo tanto, que rompamos con los moldes de este mundo, porque la grandeza en el reino de Cristo no consiste en gobernar y recibir honores, sino en servir. No consiste en buscar los primeros puestos, sino en ser los últimos. ¿Sabía? Eso es lo que dice la Escritura. Marcos 10:43 dice: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En esto, como en otras cosas, las normas del reino debían ser totalmente distintas a las del mundo. De hecho, aquí es donde encontramos uno de los contrastes más fuertes entre sus discípulos. La grandeza no consistía en conseguir el servicio y la sumisión de otros, sino el servicio con humildad que uno mismo puede realizar a los demás. Por eso el siguiente versículo dice, versículo 44, y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿será siervo de quién? De todos. Versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor dio un ejemplo supremo de lo que estaba enseñando por medio de su propia vida.
haciendo que esta lección fuera inolvidable. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo es el ejemplo supremo que debemos imitar. Sin lugar a dudas, la entrega de su vida en la cruz para salvar a todos los pecadores fue la mayor demostración de este espíritu de servicio con el que quería influenciar a sus discípulos, pero no fue la única. Todos recordamos que la misma noche en que fue entregado, los discípulos volvieron nuevamente a tener otra discusión acerca de cuál de ellos iba a ser el mayor. Y el Señor tuvo que repetir la misma enseñanza que encontramos en Lucas 22, 24 al 27. Pero no vaya conmigo. En estos versículos dijo algo muy importante, como en todo lo que dijo el Señor. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y el Evangelio de Juan nos explica que sabiendo que Jesús iba al Padre y que le había dado todas las cosas y que había salido de Dios y a Dios iba, dice la Escritura. Y en ese momento, el Señor les dijo unas palabras sobresalientes. Les dijo, vengan y sírvanme, porque Dios me ha dado todas las cosas. ¿Verdad que no dice eso? Él se levantó en ese momento, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies, que por cierto estaban muy sucios, de sus discípulos. Sabiendo que el Señor le había dado todas las cosas, todo el poder, toda la autoridad, Él no dijo, vengan, adórenme, sírvanme. No, tomó la postura de un siervo y les empezó a lavar los pies a sus discípulos. Al terminar les preguntó a sus discípulos, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Serán felices inmensamente. Pero nuestro asombro no termina aquí, porque el papel de siervo de nuestro Señor Jesús no acabó con su vida en la tierra. Cuando Él regrese en su segunda venida, con todo su poder y con toda su gloria, volverá a asumir el papel de un siervo. Lucas 12:37, para que lo vean la palabra. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y vendrá a servirles. Jesús nunca dejará de servirnos. Todo esto, hermanos, debería de inclinar nuestros corazones a servir y entregarnos a otros en lugar de estar buscando los aplausos, el reconocimiento, el prestigio entre nuestros semejantes. El orgullo mata el servicio, mientras que la humildad y el servicio a los demás enaltece, o nos enaltece, mejor dicho. La iglesia necesita menos diótrefes, ¿sabía? Y más siervos humildes. El mismo Pablo, que les dijo a los líderes de Éfeso que había servido con humildad entre ellos, es el mismo que les escribió lo siguiente a los cristianos de Filipos. Filipenses 2:3. Vaya conmigo a ese versículo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿cómo? Con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Siempre considérate inferior a los demás. Siempre. No te creas mejor que el otro.
Ve y lava los pies de tu hermano. Porque ese ejemplo recibimos de nuestro Señor Jesús. Todos. Pero sigamos con nuestra enseñanza. Hechos 20:19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, con muchas lágrimas. Esta frase, muchas lágrimas, expresa mucho dolor y sufrimiento. Hermanos, servir al Señor implica disposición para soportar el sufrimiento. Y nuestro Señor fue adelante. Él es nuestro máximo ejemplo. Él sufrió muchísimo, muchísimo. Cuando le golpeaban en la cara, lo hacían con el puño cerrado. Cuando lo escupían en la cara, con esa saliva. Cuando le pegaban también, le pegaban en sus partes nobles, ¿sabía? Cuando esa corona de 10 centímetros con esas espinas atravesaron casi llegar hasta el cerebro. ¿Y qué decir de la cruz? Creo que el peor invento que ha hecho el hombre para hacer sufrir a su semejante. Él sufrió muchísimo. Ya estando en la cruz del Calvario, Él no evitó el dolor ni el sufrimiento. Y los romanos, en un acto de misericordia, le ofrecieron vinagre. ¿Para qué? Para mitigar un poco su dolor, pero no lo aceptó. No lo bebió. Entonces, nosotros vamos a seguir sus pesadas. También vamos a sufrir, hermanos. Hemos sufrido también. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay dos aspectos en particular que llevaron a Pablo hasta las lágrimas. Primero, le dolía la condición de sus hermanos perdidos los judíos. Eso es lo que dice Romanos 9:2 y versículo 3. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo, en su gran angustia, en otras palabras, dijo, si existiera la posibilidad de que yo mismo fuera separado de Cristo para que el resto de los israelitas fueran salvos, lo haría con mucho gusto. También él lloraba por los cristianos débiles que caían en pecado. Y para tales, él escribió lo siguiente, 2 Corintios 2:4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Siguiendo con este versículo, dice, y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Pablo también sufrió por las asechanzas de los judíos. Él enfrentó hostilidad y oposición de sus compatriotas. Y más adelante vamos a ver cómo sus hermanos, los israelitas, querían asesinarlo a como diera lugar. Bien, pasemos a nuestra tercera característica de un siervo ejemplar, que es la enseñanza fiel de la palabra. Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Recuerden, Pablo les está enseñando a los líderes de Éfeso, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Pablo entendió claramente que su obligación hacia la iglesia era enseñar
Y con estas palabras les recordaría a los líderes de Éfeso lo que escribió en la carta a los Efesios. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Una de las tareas principales de los siervos es perfeccionar, es capacitar a los santos. ¿Y esto cómo se logra, hermanos? Con la constante enseñanza de la palabra de Dios, no con nuestros rollos. Por tanto, Pablo le recordó a los efesios, como nada que fue útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. Esta palabra rehuido viene de la palabra griega hupostelo y significa retener o retroceder. Es decir, Pablo no retuvo el consejo sabio de Dios, no retuvo la doctrina y la enseñaba con libertad dentro y fuera de la iglesia. Y les testificaba, dice este versículo, estos versículos, a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento y de la fe en el Señor Jesús. Es decir, les predicaba el evangelio a todos. Era un hombre comprometido con el evangelio de Dios. Les hablaba acerca del arrepentimiento, de la doctrina del arrepentimiento y de la fe en el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que se arrepintieran de sus pecados y vinieran al conocimiento del Hijo de Dios. No hay otra manera, hermanos, no hay otra manera. Es así como el Señor trata con el corazón, cambia las vidas, salva las vidas, no hay otra manera. Era un hombre comprometido con la verdad de Dios. Él no diluía su mensaje, él no lo cambiaba. Le predicaba al rico y al pobre igual. Necesitas arrepentirte de tus pecados y creer en el evangelio. Pero hay algunos que quieren agradar a los hombres. Ven que alguien con riqueza económica entra, con un buen traje, unos buenos zapatos, y le dice, pásele aquí lo vamos a atender bien. Pásele, pues buscan sus ofrendas. Buscan lo suyo, no los buscan a ellos. Por eso Pablo dijo en Gálatas 1:10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Hermanos, una característica de un siervo que es ejemplar es que en primer lugar está Dios y ustedes están en segundo lugar. Agradamos a Dios antes que a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, no sería su esclavo. Siervos ejemplares. Vaya conmigo a 1 de Pedro 5:1 al versículo 3. Ruego a los ancianos. También se refiere a los líderes de la iglesia, que están entre vosotros. Y yo, el gran apóstol, el superapóstol, no dice eso. Yo anciano también con ellos. No se creía superior a los demás. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué significa grey? Manada, rebaño. Se refiere al grupo de creyentes. Hermanos, hoy más que nunca, la iglesia necesita menos artistas cristianos y menos diótrefes que le roban toda la gloria a Dios y más siervos humildes. La iglesia necesita más siervos ejemplares como David en su adoración. Sí pecó, pero en su arrepentimiento genuino también es un ejemplo de humildad, porque recibió con esa humildad la reprensión del profeta Natán y no se puso soberbio. ¿Tú quién eres para decirme que estoy mal? Se quebró, lloró y escribió el Salmo 51.
contra ti, solo contra ti he pecado. No eches de mí tu Santo Espíritu, Señor. Quítame del reino, pero no me quites tu presencia, por favor. Y empezó a llorar. Es un ejemplo. La iglesia necesita más Pablos que se entreguen a la obra de Dios en cuerpo, alma y espíritu. La iglesia necesita más hombres y mujeres que vivan irreprensiblemente en su conducta dentro y fuera de la iglesia. La iglesia necesita más hombres y mujeres que estén dispuestos a morir al orgullo y a la soberbia para convertirse en siervos humildes que laven los pies de sus hermanos. Hoy la iglesia necesita hombres y mujeres que prediquen la palabra fielmente sin adulterarla y sobre todo con su vida. En pocas palabras, hoy la iglesia necesita siervos ejemplares. ¿Nos están viendo? ¿Sabía que nos están viendo? Primeramente en casa. Yo le comentaba a mi esposa, si alguien después de Dios me puede descalificar es ella. Ella ve mi vida. Lo mismo con sus hijos. Los están viendo. ¿Quieres que sean como tú? ¿Quieres que sigan tus pisadas? Sí estaré bien, pero imita a Cristo, pero sigue a Cristo. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por su palabra. Ahora los niños ya no quieren ser Superman ni Iron Man, ya quieren ser sicarios. ¿Por qué? Porque el problema está en casa, hermanos. Ciertamente hay influencias malas. Pero si tú pones música mundana en tu casa, no esperes que tu hijo escuche adoraciones y alabanzas. Pero si tú sigues yéndote a los bailes y tomando vino y diciendo malas palabras, no esperes que ellos sean cristianos que amen a Dios. No lo esperes. El cambio comienza por uno. No me traigas a tu hijo diciendo, él es el pecador. No. Vete tú primero. Bueno. Ya hasta el niño nos dijo amén. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies. Levante sus manos y adore a Dios un momento. Y dígale al Señor, quiero ser como tú. Quiero ver la vida como tú la ves, Señor. Quiero seguirte a ti, Señor, con todo mi corazón. Te he fallado mucho, pero perdóname. Quiero seguir tus pisadas. Quiero morir a mí. Quiero hacer tu voluntad. Quiero ser un buen ejemplo, Señor, en el trabajo, en el hogar. Me cuesta mucho, Dios, lo reconozco, pero quiero hacerlo. Quiero que tú me ayudes, porque te necesito, porque separado de ti, nada puedo hacer, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, y gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Te pido que les bendigas y que les guardes en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos,
a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey.